Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca la Noche para todo el análisis y comenzamos con uno de los datos que veníamos dando, la cantidad de empresas que tienden a desaparecer producto de la pandemia, pero reforzado, ¿no? La pandemia parece que vino a acelerar toda la crisis que se venía dando hace muchos años en la Argentina y en una Argentina en recesión, ¿no, Facundo? Así es, ya llevamos 10 años de un estancamiento fuerte y sobre todo en los últimos 2 años de caída libre para la economía argentina, y eso tiene efectos también, obviamente, en las empresas extranjeras que están radicadas en el país. En lo que va del año se conocieron varios casos muy resonantes de empresas que deciden abandonar la Argentina, situación que se profundizó con la cuarentena. Y eso es un poco lo que te traje hoy para tener solamente uno de los fenómenos de esta crisis, que son justamente aquellas empresas extranjeras que deciden tomar nuevos rumbos. A ver. Te cuento algunos de los sectores más afectados y las empresas que forman parte de este panorama. Los dos sectores más afectados son tanto el sector aerocomercial, obviamente porque no hay vuelos y las empresas aéreas obviamente están en una situación de crisis, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y el otro sector muy golpeado, que lo mencionábamos también ayer con los datos del INDEC correspondientes al mes de mayo, es el sector automotriz. Bueno, y esto se refleja en empresas del sector. Tanto LATAM como Norwegian, dos compañías aéreas de cabotaje que decidieron abandonar la Argentina. La primera fue la compañía noruega, que apenas ocurrió el cambio de gobierno en diciembre, decidió abandonar el país. Es cierto, venía en una situación de crisis difícil y de alta competencia en ese momento. Si bien el mercado aerocomercial en el 2019 batió un récord, la empresa no terminó de hacer pie en el país y decidió retirarse. Es que los costos son muy altos, ¿no? Se requiere mucha demanda y mucho turismo interno en aviones, más allá de lo que pueda uno u otro, para poder abastecer los gastos que tienen las empresas, por más de que sean low cost, ¿no? Exactamente. De hecho, LATAM, en lo que es su operación de cabotaje en la Argentina, también mostraba pérdidas y muy importantes en los años 2018 y 2019, y ahora decidió definitivamente dejar el mercado de cabotaje de la Argentina y con eso puso a 1.700 personas en la calle. Estas son las empresas que abandonaron el país en algún punto, y como dato turístico, como para dar del día de hoy, el ministro de Deportes y de Turismo, que es Matías Lamens, anunció un poco este incentivo que se le quiere dar al turismo interno, algo que es una estrategia que se viene dando alrededor del mundo, ¿no? Empezar a incentivar un poco el turismo interno y después poder abrirse en las fronteras o no, ya es una cuestión sanitaria. Exactamente, con ciertas bonificaciones justamente para aquellos que compran paquetes este año, pueden utilizar esa bonificación, ese 50% el año siguiente. Te contaba que otro de los sectores afectados es el sector automotriz. Hoy se conoció la noticia de otra autopartista que abandona la Argentina y que va a relocalizar su producción en Brasil. Es la compañía francesa Saint-Gobain, que está exactamente allá. Es una empresa de más de 200 años que producía parabrisas en la República Argentina. Inicialmente, en 2016, había hecho una fuerte inversión pensando que iba a producir 200.000 parabrisas para automóviles cada año. Bueno, nunca llegó a producir más de 50.000, o sea, operó a un cuarto de la capacidad instalada, y justamente viendo lo que va a ser la situación económica en los próximos meses y en los próximos años, decidió definitivamente abandonar la Argentina y relocalizar su producción en Brasil. ¿Se puede decir que son empresas, ahora vamos a seguir completando todas, pero se puede decir que son empresas con espalda amplia, ¿no? Y espalda internacional, gigantes que globales, realmente sintieron la crisis económica y la recesión, el enfriamiento de la economía de los últimos años? Y eso se vio agravado por la pandemia, pero no se le puede echar la culpa solo al coronavirus. Exactamente, es llamativo, sobre todo porque muchas trasladan sus operaciones a Brasil, un país que está aún más golpeado por el coronavirus, con más de 60.000 muertes y con una caída de la economía brasileña similar a la Argentina, y sin embargo relocalizan sus operaciones en Brasil. El caso de BAF, por ejemplo, un grupo alemán que también deja de producir pinturas para automóviles en la Argentina y lo traslada a Brasil, y la compañía norteamericana Axalta, que también había hecho una fuerte inversión en la Argentina entre 2016 y 2017 y evidentemente nunca cubrió sus expectativas, y tampoco tienen
previsibilidad de que esto mejore en el corto plazo, entonces deciden levantar campamento y dejar una importante inversión aquí y obviamente mucha gente que también queda en la calle. En todos los casos, el caso más resonante en cantidad de empleados es la TAM porque 1.700 personas pierden sus puestos de trabajo. Estamos hablando de puestos de trabajo y de inversiones que se van de la Argentina. A lo largo de esta semana, tanto lunes como martes, venimos hablando con diferentes especialistas y todos han dado un análisis en pos de la necesidad de realizar inversiones en nuestro país, de atraer a esos inversores que están tendiendo a huir y que para eso... yo te diría que hay un consenso de cualquiera sea el economista con el que uno hable en la necesidad de seguridad fiscal o previsión. Y buscan justamente uno de los países que propone eso y que abrió las puertas a las empresas argentinas es Uruguay. De hecho, Mercado Libre, la empresa más valiosa de la Argentina, ya tiene más de 1.000 empleados del otro lado del Río de la Plata y acentuó, digamos, ese proceso de contratar gente en Uruguay. Y también lo hacen otras empresas de software que, si bien no abandonan la Argentina, encuentran en Uruguay condiciones más favorables para contratar gente y prestar servicios, no solamente para el mercado local, sino para el resto del mundo. Nos preguntábamos en el inicio del programa si hay que barajar y dar de nuevo en la Argentina en algún punto para tratar de reconstruir toda la crisis económica que deja y que corroe también el tejido social de nuestra Argentina. Vamos a analizar todo esto con Victoria Yarrizo, que es economista. Victoria, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Victoria, me interesa mucho algo que venía observando. Vos tenés un proyecto de libro en Ideame que se llama Alberto, sí. Tenemos un problema. ¿Y si reseteamos la economía? Y me resultó bastante interesante esto de resetear la economía. ¿Qué sería? Mira, yo creo que rompiste tanto las bases de la economía con toda esta crisis que sería como un renacer. Decir, bueno, hagamos todas esas reformas pendientes que nunca las pudimos hacer por distintos motivos. Por ejemplo, la reforma fiscal, una reforma tributaria que realmente Argentina necesita. Y hoy más que nunca, porque vos te vas a quedar con una economía de costos altos, de costos muy altos y con bajos niveles de consumo. La única forma en que las empresas van a poder ser rentables en ese esquema es que vos les bajes costos. Y uno de esos costos es el costo tributario. Y bajar el costo tributario no es solamente bajar impuestos, es hacer una reforma que implique simplificar impuestos. De repente hay muchos impuestos que se superponen, facilitarle. Hay un punto que te hago ahí, ¿no? Porque parecen a veces en la economía de la Argentina principalmente poner fórmulas según sea quien analice o hable. Y te dicen, bueno, no, pero si hay una reforma tributaria, una reforma fiscal, es menos recaudación para el Estado. Y el Estado no tiene plata, necesita plata. Claro, bueno, por eso este es un momento ideal, porque el Estado está fundido. Se está subsidiando o se está sosteniendo con emisión de moneda. Entonces, ¿qué mejor momento que poner la emisión en lugares estratégicos? Por ejemplo, un lugar estratégico es haciendo una reforma tributaria, porque suponete que vos tengas unos meses de caída de recaudación, prácticamente no la vas a sentir y quizás ni siquiera la tengas, porque hay tanta informalidad hoy en la Argentina y hay tanto salto en la informalidad que por ahí te pasa el efecto contrario. Más gente empiece a pagar sus impuestos porque resulta un poco más amigable el sistema. Entonces, me parece que es el momento para eso. De pronto también esta pandemia me parece que dejó muy a la vista todos los problemas sociales que tiene la Argentina, que tienen que ver con la pobreza, con la economía informal, con con el déficit habitacional, las condiciones sanitarias. Y acá lo interesante es que no solo nos dejó a la vista eso, sino que además nos hizo darnos cuenta de una cosa muy importante, que cuando vos tenés crisis de este tipo, no solo afecta a los sectores más vulnerables, también afecta a los sectores medios. Claro. Porque en general los sectores medios son sectores que viven gracias al consumo y gracias al endeudamiento. Cuando te agarran estos shocks, te agarran sin ahorro y con deudas y automáticamente te tiran a la pobreza. Claro. Y por otro lado, también se dispara para arriba porque afecta a todo el sistema productivo y termina afectando a los sectores de mayores ingresos. ¿Cuál es la conclusión? Yo creo que esta pandemia es una buena preparación
para posibles shocks externos que podamos tener, desastres climáticos, la transición hacia una economía verde como la que se viene, para empezar a pensar primero en esto de lo que muchas veces llamamos tener una economía más equitativa. Y segundo, para tratar de ver qué hacemos con los segmentos sociales más desfavorecidos. O sea que claramente necesitas incluirlos al sector productivo. Victoria, Y es muy acá, interesante lo que vos decís, esto de que afecta a la economía de cualquier estrato social. Nosotros desde este espacio con Facundo también siempre mencionamos esa clase media que puede llegar a invertir, que puede llegar a generar proyectos, que son las famosas pymes, que dan muchísimo empleo y que están ahora desapareciendo. Desapareciendo. Y acá tenés otro tema. Esta pandemia te obliga a gastar mucho en protocolos, ¿no? En el barbijo, en el alcohol en gel, Sí. en el tema de los comercios, no pueden entrar todos a la vez. O sea, todas las empresas se vuelven menos productivas o menos eficientes. Entonces, con más razón, nosotros necesitamos plantear un esquema de reducción de costos fundamental, porque sin eso va a ser muy difícil. Y entonces acá es un círculo, porque uno dice, bueno, el Estado tiene pocos recursos. ¿A dónde lo vamos a poner? No es hacer obra pública a lo loco, bueno, vamos a hacer acá, ya no. Es decir, yo necesito bajar los costos logísticos y para bajar los costos logísticos tengo que desarrollar, por ejemplo, ampliar las vías de transporte por donde pasan los camiones, por donde pasan, para que puedan pasar los bitrenes, que son estos camiones más largos, caminos para traer productos que todavía no están pavimentados, desarrollar el ferrocarril, desarrollar las vías fluviales, que son todos medios que te bajan los costos de transporte, que hoy es uno de los costos fundamentales en el costo del producto. Y por otro lado, Argentina hoy tiene toda la tecnología para hacer una revolución burocrática, para bajar los costos burocráticos. Hoy ya no necesitas todo el papelerío que necesitabas antes. Hay economías en el mundo que han ido a, por ejemplo, Estonia es un buen ejemplo de una economía que se digitalizó entera. Eliminó la burocracia. Porque cuando uno dice eliminar la burocracia, enseguida piensa echar empleo público. Para nada. No, es ir al otro costo. Claro, ¿no? sacar las trabas sería, ¿no? La burocracia Todas en las general trabas, siempre trae exacto. muchas trabas para todo. Acá está Facu, que también te quiere preguntar. Claro, Victoria, porque quizás es una idea común y muy esperada por parte de los empresarios, pero en la práctica muchas empresas y muchos inversores deciden migrar, por ejemplo, a Brasil, donde hay rumores de que va a haber una nueva reforma o incentivo fiscal justamente para atraer más capitales y más inversiones. Competimos con un mundo que va a estar ávido de conquistar estos capitales. ¿Crees que en la Argentina es viable en el corto plazo aplicar todas estas reformas o es un plan a mediano y largo plazo? No, es viable y lo tiene que hacer. Por ejemplo, Argentina tiene que hacer los acuerdos comerciales con el Pacífico para que los productos que están en San Juan, San Luis, Mendoza puedan salir por los puertos del Pacífico. Súper viable. Y de hecho, ¿qué hacen Chile y Brasil? Te subsidian buena parte del costo de exportación con tal que exportes desde ahí. Argentina no, Argentina castiga el que exporta, no solo con las retenciones y todo eso, sino con el periplo que es llevar los productos al puerto de Buenos Aires. O sea, las empresas pasan de todo. Cuando vos tenés los puertos del interior, desde donde podrías sacar directamente el producto al mundo, y no tenés infraestructura y no lo usás. Por otro lado, no nos olvidemos del costo financiero. Fíjate vos que en el medio de la crisis cae 26% la producción, cae 80% el turismo, 80% la construcción. El sector de intermediación financiera cae 3%. Y ahí tenés otro cuello de botella. En la medida que el sector financiero tenga una agenda opuesta a la agenda productiva, es muy difícil pensar en esta economía que esté acorde a que no se vayan las empresas a Brasil, a Perú o a Chile, ¿no? Claro. Nico. Victoria, ¿vos creés que hay receptividad de parte de los funcionarios del gobierno a estas ideas? Porque acostumbrado a lo que es la Argentina de las últimas décadas, uno cree que se van a seguir probando las mismas recetas y no hay mucho ánimo de revolucionar las bases. Mira, yo creo que Alberto tiene una oportunidad para hacerlo, o sea, y tuvo tiempo, porque esta pandemia de alguna manera, si bien obligó a administrar lo urgente, también dejó tiempo para armar un programa de gobierno que
obviamente no subió con un programa de gobierno, como ningún gobierno viene con un programa de gobierno. Lo peor que nos puede pasar es tirar medidas aisladas, o sea, bueno, vamos a tirar crédito para acá, subsidio para allá, o sea, esto tiene que ser un plan de saber a dónde queremos ir. O sea, entonces, para mí, la prioridad hoy es decir, bueno, yo necesito dólares y los dólares los voy a conseguir o exportando o sustituyendo importaciones. Entonces, primero, tratemos de exportar porque nuestro mercado es muy chico y realmente hoy está más reprimido todavía porque cayeron los ingresos, aumentaron las deudas, entonces tratemos de exportar lo que podamos. Y segundo, tratemos de sustituir, porque Argentina es el típico país de desindustrialización temprana, se llama. O sea que se desindustrializó mucho antes de poder haber tenido una industria fuerte. Entonces, ¿eso qué hace? Que todo tu sector industrial es muy dependiente de insumos importados. Y no es cierto que ninguno de esos insumos nosotros no lo podamos producir. El caso más emblemático es el sector automotriz. Vos ensamblás cuando vos tenés una industria autopartista muy grande que estarían en condiciones de abastecer al mercado local en mucha más magnitud de lo que se hace. Y si bien a vos te dicen, bueno, pero todos los países del mundo ensamblan, como el caso de los celulares o el caso automotriz, ningún país tiene las necesidades de dólares que tiene la Argentina. Entonces eso te obliga a no pensar con lo que hace el comercio internacional, sino a pensar en términos propios, ¿no? Claro. Entonces me parece que ahí es importante cuando decís, bueno, hasta ahora el gobierno está bien, lo que hizo fue ayudar a los sectores de menores recursos para sostener la pobreza, ¿no? La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer en el sector productivo para que pueda emplear a toda esa gente y no dependa al eternum de un Estado que está fundido, ¿no? Sí, sí. Y me parece que esta es la vuelta un poco, ¿no? Hola, Victoria. Ahora, ¿alcanza solamente con un plan o con unas reformas? Lo que quiero decir es, se están yendo empresas a Brasil con miles de muertos por el coronavirus, con un presidente desquiciado y aún así se van porque hay previsibilidad que excede al gobierno. Sí. Entonces lo que digo es, ¿cómo podemos luchar con 80 años de prontuario en la Argentina o más, de repetir los mismos errores siempre? Por eso te digo, ¿no hay que reconstruir la confianza? Sí. ¿Cómo se hace? Mira, acá hay una cosa interesante que pasó en esta pandemia, que fue que se puedan sentar a dialogar Kicillof, Fernández y Larreta. Y eso de alguna manera abre una luz de esperanza, decir, bueno, podemos juntos, porque la realidad es que ningún gobierno va a traer un plan. Un plan se tiene que consensuar porque tiene que seguir hacia adelante. Entonces, lo primero que tiene que pasar acá es que los gobiernos se sienten entre ellos, dejen de lado si ideológicamente no me gusta Macri o no me gusta Fernández. Lo primero, ¿no? Y lo segundo, otra cosa, es que Argentina mueve mucho el tipo de cambio. Y aunque no creas, a las empresas, si vos le preguntás, no le importa si el tipo de cambio es alto o es bajo. Lo que quiere es que el tipo de cambio sea estable. Claro, estabilidad. Porque si es estable, exacto, puede predecir, puede armar su proyecto. Ahora, entonces, ¿el gobierno qué tiene que hacer? Si el tipo de cambio le queda muy atrás, o sea, te queda muy atrasado, bueno, vas a tener que compensar de algún lado al exportador o al que compite con el importado. Nuevamente, lo compensás tratando de bajarles costos. Y cuando te queda muy arriba, bueno, ahí salvás porque lográs el efecto contrario. Pero lo que no podés estar es moviendo todo el tiempo el tipo de cambio. Por eso esta política hoy del gobierno de mantenerlo firme no está mal. Pero espera, yo me refiero a esto, Vicky, perdóname. Pero, por ejemplo, un mismo gobierno en la Argentina, que es el peronismo, un día estatiza una empresa y al turno de otro gobierno la privatiza. Exacto. Entonces, me refiero a esos cambios, a esas idas y vueltas que hay en la Argentina. Sí, porque hay cuestiones ideológicas que son imposibles. O sea, yo creo que cuando vos estatizás una empresa, tenés que hacerlo con el consenso del resto de los partidos políticos. O sea, no puede ser una decisión unilateral de un gobierno. Ese es el problema. Lo mismo cuando privatizás una empresa. Porque si no, viene el otro y hace lo contrario, la privatiza. Entonces, así, o sea, yo creo que el problema en la Argentina es principalmente político. Y después eso te baja lo económico, ¿no? Lo mismo te pasa con... Sí. Victoria, tenemos que ir cerrando, pero tengo una pequeña pregunta antes. ¿Hay plan? Vale. ¿Vos ves un plan o un plan B si es que sale mal lo de la deuda o algo así? ¿Vos lo observás en el gobierno, sí o no?
La verdad que no del todo. O sea, leo que están trabajando en alguna reforma tributaria, pero no lo estoy observando. Estoy todavía viendo muy en lo urgente y medidas aisladas, algunas que están bien, pero no dentro de un programa integral que uno diga, uy, vamos para aquel lado. Claro, sí. Eso es lo que veo personalmente, ¿no? Gracias, Victoria. Buenas noches. Hasta la próxima. No, buenas noches. Gracias a ustedes. Chao, chao. Vamos a un corte, enseguida regresamos, vamos a abordar esto mismo, esta misma situación. ¿Hay estrategia? ¿Hay plan en la política argentina? ¿Qué pasa en el frente de todos cuando hay internas? ¿Qué pasa cuando aparecen esas fisuras en Juntos por el Cambio también? ¿Hacia dónde van? ¿Se dividen? ¿Se muestran juntos? ¿En qué quedamos? Ya venimos.